Ahora, darle los buenos días a nuestro distinguido invitado, el licenciado Omar Ramos Camacho. Muy buenos días, Omar. Para nosotros en este programa es un privilegio de verdad tener con nosotros una persona joven, verdaderamente joven, con un perfil como el que nosotros estamos viendo aquí y con una proyección de comprometerse a tareas tan arduas como, por ejemplo, ya de hecho vemos que está en las universidades, en las aulas, ¿verdad? Trabajando con la juventud, que son tu generación. Igual también proponerse alcanzar la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Entre, me imagino, otras que nosotros desconocemos, es mucho. Omar, buenos días. Para nosotros es un gran honor que ustedes nos brinden la oportunidad de desarrollar las ideas de la Constitución Dominicana, de la ley sustantiva, de su parte orgánica, de su parte dogmática, de los derechos fundamentales, de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional y también para presentar los fundamentos de nuestra campaña a nivel nacional por la presidencia del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a este importante programa que tenemos la referencia de que constituye un elemento moral y ético para que Puerto Plata siga desarrollándose a nivel turístico y sobre todas las cosas que sea un referente provincial a nivel nacional. Muchas gracias por la oportunidad. Omar, este es un programa que desde su fundación ha ido contribuyendo a la formación del pensamiento social, económico y político en el municipio de Puerto Plata. Y como mañana se cumple un aniversario más de la proclamación de la Constitución de la República Dominicana, la primera Constitución, nosotros quisiéramos que la presentación tuya sirva para elevar el nivel educativo y de conciencia de los ciudadanos puertoplateños. Por eso quisiéramos preguntar, ¿qué es la Constitución? La Constitución o ley sustantiva, carta magna, sí, ley de leyes, son sinónimos todos. La Constitución en un país es la norma suprema que define el ordenamiento del Estado, que desarrolla la soberanía nacional, soberanía de los territorios, los derechos fundamentales. También habla sobre la no intervención de poderes extranjeros. Es la ley que establece cuáles son los derechos humanos que están debidamente positivizados en nuestra norma fundamental. Existen principios fundamentales que la separan de las demás leyes. Por ejemplo, tiene el principio de la supremacía constitucional que posiciona en un nivel de relevancia frente a las demás normas. También está la división de los poderes, en donde en República Dominicana son poder del Estado, poder judicial, poder legislativo y poder elementalmente... Eso forma parte de la parte orgánica de la Constitución. De la parte orgánica de la Constitución, porque, como usted muy bien establecía, la Constitución se divide en una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica son los conjuntos de elementos constitutivos en que se edifica el Estado o el territorio de la República Dominicana en el sentido de la soberanía nacional. Establece también la separación de los poderes, establece también el principio de supremacía constitucional, el gobierno, la forma de gobierno de la República Dominicana, que es civil, republicano, democrático y representativo. Ya la otra parte, la dogmática, nos corresponde a nosotros, los nacionales dominicanos y también a los internacionales, que establecen que cuáles son nuestros derechos humanos que están debidamente positivizados o transcritos en la Constitución Dominicana, pero también con una facilidad y una característica medular, de que una Constitución necesariamente debe tener las garantías fundamentales para hacer efectivos esos derechos fundamentales. Omar, a nosotros nos gusta, cuando tocamos un tema, irnos un poquito al origen, porque para uno comprender no solo cómo se han desarrollado los acontecimientos, cómo en base a qué se han tomado las decisiones, sino también comprender lo que ocurre hoy día, hay necesariamente, creemos nosotros, que saber un poco de qué pasó en principio. Ahorita mencionábamos el caso
de que cuando en 1844 se aprobó la primera constitución nuestra de la República Dominicana, pues sucedieron una serie de hechos. Yo mencionaba el caso del préstamo que quiso Santana que le aprobaran, de la 1.500.000 libras, y la Junta Gobernativa se lo rechazó, y lo que lo indignó y lo hizo emitir un decreto amenazando en cierto modo a esa gente. Ya Rafaelito mencionaba el caso de figuras como la de Buenaventura Báez, que era parte de esos 31 hombres que conformaban esa junta. Y más adelante también Santana se hizo que dentro de esa constitución se insertara un artículo para privilegiarlo con el poder, que él pudiera al ejército, a la armada, argumentando que se estaba en un estado de guerra, hacer lo que él quisiera. Entonces, hoy día vemos que se ha reformado mucho la Constitución, decíamos que 39 veces, pero además vemos, Omar, que pasan cosas, que la gente disiente, el pueblo, por ejemplo, y que hay temas en los cuales surgen debates de manera natural, como el migratorio, el tema migratorio, por ejemplo, el de la reelección presidencial. O sea, en base a tu experiencia, a tu conocimiento, nos gustaría escuchar tu opinión en ese sentido, sobre que si tú consideras que nos hemos mantenido aterrizados en ciertos puntos de ese contenido, o si hemos avanzado y luego retrocedido. ¿Qué tú opinas acerca de nuestra Constitución? Porque también debemos reconocer que la Constitución del año 2010, del 26 de enero, pues avanzó bastante, o sea, en términos, ¿verdad?, literales, en términos teóricos. Que nos gustaría que tú nos expliques, nos hables de esa situación del origen. La reforma constitucional en la República Dominicana, en su total han acontecido 39 reformas. Es importante que la República Dominicana se lleve un mensaje importante de que las reformas constitucionales no son negativas. Lo que sucede es que en nuestro país exclusivamente se reforma la Constitución por intereses partidarios, intereses personales e intereses políticos. Eso sí es negativo. Pero si las reformas procediesen como la del año 2010 para crear más derechos fundamentales, para crear más garantías, para limitar el poder de los estados, para limitar el poder ejecutivo, para limitar y para controlar más los fondos públicos, estas reformas sí son positivas. Desde el 1844, en la primera Constitución Dominicana de San Cristóbal, nosotros podemos ya palpar cómo el Poder Ejecutivo, en el artículo 210, que muy bien citaba usted, Pedro Santana, quiso e hizo imprimir en esa Constitución, esta ley sustantiva, un párrafo en donde se le no otorgaba responsabilidad al presidente por las decisiones que tome. Esto ahora mismo sería inconstitucional porque todos los poderes del Estado son responsables o administrativa o penal o civilmente. En consecuencia, el presidente de la República Dominicana también pudiese ser cuestionado en estos momentos por un juicio político, por otras alternativas en donde la sociedad dominicana puede, de manera con una representación calificada ante el Congreso Nacional, aplicar para que el presidente de la República Dominicana pueda ser filtrado. Otro tema muy importante es que cuando nosotros comparamos la primera Constitución de 1844 con la del 2010, vemos un avance significativo, porque se desarrollan figuras ahí adentro como las garantías constitucionales, que son mecanismos por el cual nosotros los ciudadanos hacemos efectivos nuestros derechos fundamentales, como la acción de amparo, como la acción de habeas corpus, como la acción de habeas data. Todos estos elementos nos van haciendo hincapié de que las reformas constitucionales, cuando comparamos la primera, que fue donde creció y se edificó la República Dominicana, y comparamos la última, ha habido un avance importante. No obstante, en las otras 37 que hay durante el proceso de la primera y de la última, ahí notamos que lo que prevalece exclusivamente es el interés de reformar el sistema presidencial. Aquí es que nosotros no tenemos que caer. Nosotros, una propuesta que nosotros realizamos de manera fehaciente, es que el procedimiento que a la República le conviene es el del sistema presidencial, es el establecido en el sistema norteamericano, en donde el presidente de la República Dominicana tiene la posibilidad de ser electo y al mismo tiempo reelegirse, pero nunca más. Esto ocasionaría que la República Dominicana se le dé más participación a la juventud, a las mujeres, existe un relevo generacional y al mismo tiempo los gastos económicos puedan ser manejados por diferentes teorías. Permítame referirte una pregunta. Hace referencia a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? La norteamericana. Sí. Bueno,
viendo nosotros que allí también surgen fenómenos, situaciones, porque es dinámico, ¿no? Este año, el presidente Donald Trump indultó, ¿verdad? El indulto es un perdón, a un ex alguacil, apellido Alpiao, me parece, que fue condenado porque discriminó, según un tribunal allá, a la comunidad latina. Entonces, hay unos demócratas, incluso hay una propuesta formal, tenemos nosotros entendido, de parte de unos 2 senadores demócratas. Los 33 se han manifestado en contra de, por ejemplo, el caso de Alpiao, creo que es así el apellido, el alguacil que él indultó, Donald Trump. Y esos congresistas están proponiendo que se le limite el poder de indulto al presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que no pueda indultarse a sí mismo. Sabemos que él ahora está, o personas allegadas a él, a su campaña, asesores, y eso están siendo procesados, están siendo investigados, es la palabra, legalmente. Caso de Manafort, que fue presidente de su campaña, asesor de su campaña, Sessions, en fin, una serie de personalidades. Y temen, incluso lo acusan de que el presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, ha estado averiguando cuál es el alcance, cuáles son las probabilidades de él poderse indultarse a sí mismo, a sus familiares y eso. Entonces, ellos están tratando ese tema. En República Dominicana, nosotros aquí, pues, salvo esas excepciones, se menciona mucho la Constitución de 1963, se menciona la Constitución de enero del 2010, pero aquí no se hace más que modificarla para propósitos, ¿verdad?, personales o particulares o de grupos. ¿Qué tú opinas? ¿Qué opinas tú referente a lo que hemos hecho nosotros y lo que se hace en países como Estados Unidos en términos constitucionales? ¿Es correcto eso que están haciendo los demócratas en Estados Unidos? O sea, ¿hasta dónde realmente es viable? Sobre el tema del indulto, elementalmente eso debe reunir unas características fundamentales para identificar si la persona procede o no a ser la garantía del indulto. En ese sentido debe de haber control y fiscalizaciones para determinar quiénes sí están favorecido por esta cualidad. Si bien es cierto que el presidente de la República Dominicana en su momento pudiese indultar a cualquier persona que se lo merezca, pero también existen unos cánones morales, unos cánones de principios éticos y también evaluación del hecho frente a las características penales y de cautiva que dejó a la República Dominicana frente al dolo cometido. Cuando nosotros entonces extrapolamos eso al sistema norteamericano, entendemos que Donald Trump elementalmente no puede ser juez y parte. Él mismo no se puede indultar porque él no puede de manera imparcial actuar sobre su persona. En consecuencia, en el supuesto caso que sea él sometido a la justicia, lo que hay que identificar es que para eso existe la separación de los poderes, para que exista un equilibrio, porque la justicia debe ser independiente y objetiva al momento de filtrar y escrutinar los casos. Ese mismo sistema nosotros tenemos en la República Dominicana, en donde existen 3 poderes del Estado que deben de ser independientes, soberanos, en donde cada uno tenga una autonomía necesaria para aplicar las normas que sean necesarias. Si en el supuesto caso, de acuerdo a los procedimientos que establece la misma Constitución, un presidente es cuestionado por determinadas situaciones, en el caso de los estados de excepción, por ejemplo, que exceda las voluntades o que exceda las normativas para devolver la República Dominicana en su estado natural, en consecuencia ahí los controles de la constitucionalidad siempre se mantienen vigentes y pudiese ser sancionado elementalmente cualquiera de sus acciones o él a nivel personal, de manera administrativa, civil o penal. Pero lo más importante es dejar aquí bien establecido que un presidente de la República Dominicana ni de Estados Unidos podrá indultarse él mismo porque no puede ser ni juez ni parte al mismo tiempo. Sí, pero hay un aspecto, yo pienso que la Constitución de la República Dominicana le otorga esa prerrogativa al presidente de indultar. Sí. Pero como tú dices, tiene que reunir una serie de condiciones éticas. En Estados Unidos también.
tiene esa facultad, o sea, está autorizado. Sin embargo, lo que se cuestiona es que pueda hacerlo a sí mismo o a gente de su familia o a personas allegadas a él, a su gabinete. Pero tiene que reunir una serie de condiciones, sobre todo ética, como decía Omar. Omar, mira, aquí se habla, por ejemplo, las acciones directas de constitucionalidad y acciones difusas de la Constitución. ¿Cuáles son las características que intervienen precisamente desde el punto de vista constitucional en estas dos partes? La acción difusa y la acción directa de constitucionalidad. Miren, nosotros vivimos en la República Dominicana a nivel constitucional en un modelo mixto, en un modelo dual, en donde existe el control difuso y el control concentrado. El control difuso es la capacidad que tiene todo el Poder Judicial, no importa qué jerarquía tenga el órgano jurisdiccional, primera instancia, jueces de paz, de valorar a nivel interno las normas que aplique de acuerdo a la Constitución y de nunca validar una norma que esté en contra de la ley sustantiva en un caso. En consecuencia, pudiese actuar de oficio, no solamente a solicitud de parte, sino que puede jugar un rol activo para siempre inaplicar las normas que está contraria a la Carta Magna. Mientras que el control concentrado es un órgano especializado que se concretiza en fiscalizar cuáles normas de manera detallada y precisa están o no conforme a la Constitución. Pueden existir diferentes modelos. Por ejemplo, una sala ante la Suprema Corte de Justicia, que no es el modelo dominicano, pero sí de otros países a nivel comparado. El dominicano es que tenemos un órgano totalmente especializado para discutir y escrutinar temas de acciones directas, por ejemplo, como usted bien citó, que es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que su función principal es salvaguardar la Constitución, crear un orden constitucional y, sobre todas las cosas, defender los derechos fundamentales frente a las agresiones de la administración pública o de lo privado. En esa materia, entonces, nosotros podemos definir que el modelo dual o concentrado es difuso y concentrado. Por ejemplo, la Constitución del año 2010 crea el Tribunal Constitucional. En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en una acción directa de constitucionalidad. En estos momentos gira en torno al debate político lo que son las primarias abiertas y la primaria cerrada. En aquella ocasión, la Suprema Corte de Justicia prácticamente abolió lo que se llama el sistema de primaria abierta. ¿Qué tú opinas en estos momentos? ¿Eso no puede ser revisado en el Tribunal Constitucional? Nosotros consideramos que el tema de las primarias abiertas sí es conforme a la Constitución, porque cuando nosotros desarrollamos la figura de los derechos democráticos, de la soberanía nacional que tiene cada uno de los partidos políticos, entendemos que la importancia de las democracias abiertas a lo interno de los partidos políticos facilita el relevo generacional, también facilita la participación de sectores externos en la vida política, y así la República Dominicana se va a encaminar de manera más progresiva a un desarrollo absoluto frente a lo económico y frente a lo social. No obstante, no podemos limitar que los partidos políticos sean excluidos solo en una clase para tomar las decisiones posteriores, porque no va a garantizar el relevo. La medida que los partidos políticos tengan una particular militancia, estos partidos políticos pudiesen ser encarcelados o también secuestrados por la militancia. En consecuencia, si a la juventud no se le permite votar, decidir adentro de los partidos políticos, si no se le dice a las mujeres que pueden de manera abierta ejercer el sufragio, esto va a ocasionar en el sistema de partido político un colapso en el sentido de que siempre van a estar la misma generación y no se le va a dar una renovación de manera de conocimiento, de la ciencia y la juventud que ahora mismo está estudiando para progresar. Cuando nosotros también analizamos sobre los temas constitucionales, las primarias abiertas elementalmente no vulnera el principio de soberanía de los partidos políticos, no vulnera el sufragio activo ni pasivo, no vulnera los órganos electorales que administran las elecciones, no vulneran el sistema democrático. Entonces, estos son los elementos que, apoderado el Tribunal Constitucional, va a evaluar si real y efectivamente vulnera el sistema electoral de la República Dominicana, por lo que procede de manera definitiva las
elecciones abiertas en los partidos políticos. O sea que no se contrapone, no viola ninguna disposición constitucional el sistema de primarias abiertas en caso de que fuera aprobado. En ningún momento eso pudiera vulnerar la Constitución. Ahora, otro tema es que lo analicemos desde la óptica de las ciencias políticas. Bueno, si determinados intereses lo afecta, eso ya es otro tema, a quién le favorece, a quién no le favorece, de los liderazgos nacionales. Pero a nivel constitucional, a nivel orgánico y dogmático de la Constitución Dominicana, no podemos establecer que las primarias abiertas vulneran o están no conforme a la Constitución. Fíjate, este tema, a propósito de él, recientemente estuve leyendo unas opiniones emitidas por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que él en ese sentido señala que si bien es cierto que pues él no hace referencia a que viola ninguna disposición constitucional, sin embargo, es de opinión que si los partidos políticos no están en capacidad de organizar internamente unas primarias y manejar su gente, pues podría pensarse que mucho menos lo estarían para manejar y administrar un asunto tan complejo como lo es la administración pública. Subero Isa dice además que ante una situación planteada en la actualidad, referente a las posibilidades de que si el actual presidente, licenciado Danilo Medina, pudiera reelegirse o no constitucionalmente, Subero dice que bueno, le podría modificarse porque según él tiene una alta simpatía, trabaja permanentemente de manera que lo proyecta y que pudiera, o sea, tiene una aceptación amplia en la población, y que hay una de dos, o modificar la Constitución, porque el artículo 124 me parece que es, ¿no?, pues le prohíbe, o bien pudiera recurrir al Constitucional, al Tribunal Constitucional, y basarse en la igualdad de los ciudadanos ante la Constitución. Por ejemplo, el artículo 39 creo que habla de la igualdad, en donde, ok, dice Subero, está prohibido para el presidente, pero los demás funcionarios se reeligen. Mire, sobre el tema de las primarias abiertas, que fue su primer interrogante, nosotros tenemos que adjuntar a la exposición de nosotros que las primarias abiertas, conjuntamente con elecciones simultáneas de los partidos políticos, evitaría entonces una de las principales críticas que se tiene de las primarias abiertas, y es que otros partidos intervengan en la decisión de un partido político enviando a sus militantes a votar. Pero si en el momento que se hacen de manera colectiva todas las elecciones de los partidos políticos a nivel interno, eventualmente cada uno se va a centrar en el foco de su atención, por lo que las primarias abiertas lo que va a hacer es democratizar y aperturar las puertas de los partidos políticos para hacer una gran victoria y medir fuerza de quién tiene más militancia en los partidos políticos, por lo que la sociedad dominicana estaría más clara de la militancia de cada uno de ellos. Sobre el otro tema que usted de manera inteligente es sobre la capacidad o la posibilidad de reelección presidencial en la República Dominicana actualmente. ¿Qué está sucediendo? Como nosotros hemos establecido desde un inicio, las reelecciones presidenciales, las reformas constitucionales no son negativas, son positivas siempre y cuando versen sobre más derechos, más garantías, o crear un nuevo orden constitucional para favorecer a la República Dominicana. En lo referente a la Constitución. A la Constitución. Sí. Pero sobre el tema de la reelección presidencial, nosotros también tenemos que, además de leer el artículo 124, que establece el modelo de sistema presidencial electoral en la República Dominicana, tenemos que leer el transitorio que se estableció en la Constitución del 2015, donde establece de manera específica que el presidente de la República Dominicana, el actual, no podrá ser reelecto basado en esta Constitución, a pesar de que el modelo constitucional pudiese favorecer, pero también tiene una condición adicional, este transitorio, que no puede ser reelecto para ni posicionado en un futuro para la candidatura presidencial, pero tampoco para la de vicepresidente. No obstante, eso lo dice el transitorio. Esto no es un tema del Tribunal Constitucional si haga una interpretación favorable o no. Esto es un tema de que la Asamblea Nacional Revisora elimine ese transitorio y
actualice entonces el modelo del sistema electoral para que el doctor Danilo Medina pueda entonces así ser postulado para una reelección presidencial, pero solamente lo puede hacer la Asamblea Nacional Revisora respondiendo y respetando el procedimiento que constitucionalmente está establecido. ¿Cuál es el referendo aprobatorio? Elementalmente necesitaríamos entonces el referendo aprobatorio. ¿Por qué? Porque al momento del presidente establecer que se le vulneran sus derechos de sufragio activo, o sea, de presentarse ante el electorado, de que no existe una igualdad frente a todos los que sí pueden y él no puede, entonces ahí, cuando se hablan de los derechos fundamentales, es una característica medular para que el referendo aprobatorio se aplique y la Junta Central Electoral en consecuencia tenga que llamar por un sí o por un no para que la población identifique si esa reforma que ya fue concluida previamente en la Asamblea Nacional procede o no su proclamación ante la Asamblea Nacional Revisora. Excelente, excelente. Nosotros nos hemos detenido un poco en aspecto, ¿verdad?, político, electoral. Sin embargo, la Constitución, como dijimos en principio, es amplia, es rica, su alcance es mucho mayor del que el pueblo dominicano, así lo entendemos nosotros, debiera estar mucho más educado en términos constitucionales. A veces se tiene la idea, la percepción de que solo los abogados deben estar orientados en lo que realmente es la Constitución, lo que significa, su importancia y cómo incide en la vida y el desarrollo de esta nación. ¿Cree usted? A mí es un tema que siempre me preocupa y me ocupa. Es el hecho de que en las aulas, en las escuelas, a los distintos niveles educativos, pues no se habla mucho de Constitución en los currículums, en los pensums. Yo sé, por ejemplo, yo recuerdo que cuando cursaba el colegio universitario, yo me matriculé en trabajo social, luego cambié a administración de empresas, pero en administración de empresas pues nos impartían la materia de derecho comercial y no éramos abogados, pero entonces yo digo, ¿por qué no se puede incluir en los distintos niveles? Pues lógico, una decisión que saldría, ¿verdad?, de especialistas, de gente con la capacidad para hacer las recomendaciones, a nivel medio, a nivel primario, básico, a nivel de otras carreras, un énfasis por enseñar, por orientar mejor lo básico, o sea, derecho constitucional, introducción al derecho constitucional, por ejemplo, a nivel universitario, y quizás en las escuelas se le da otro trato, ¿verdad? Porque me parece que el escaso desarrollo, el nivel de ignorancia que tenemos en aspectos tan esenciales, pues nos limita para que el país, para que la sociedad, pues amplíe sus horizontes. ¿Qué opina usted en ese sentido? Nosotros consideramos que la sociedad dominicana elementalmente debe de edificarse, debe de construirse valores que están en la misma Constitución para que conozcan cuáles son sus derechos humanos y la forma de defenderse de cualquier intromisión como límite al poder político. ¿Qué está sucediendo? El presidente actual de la República Dominicana estableció mediante decreto la obligación de que en las escuelas a nivel básica se enseñe los fundamentos constitucionales. Pero no solamente eso, sino que el Tribunal Constitucional también desarrolló una estrategia colectiva junto con el Ministerio de Educación para aplicar y hacer expansivo este decreto en las principales provincias para que nosotros o los estudiantes de grado, de básica, puedan conocer cuáles son las nociones fundamentales de la Constitución Dominicana. Y existen diferentes materias sobre la Constitución que los estudiantes deben de conocer. Primero, ¿qué es la Constitución? Segundo, ¿cuáles son los elementos constitutivos en que se edifica la Constitución? Por ejemplo, forma de gobierno, qué significa gobierno civil, gobierno representativo, un gobierno democrático, soberanía nacional, no intervención de los poderes públicos, la importancia de la supremacía constitucional, qué es Estado social y democrático de derecho. Pero no solamente eso, sino la división clásica de los derechos fundamentales, los de primera generación, que son los civiles y políticos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad humana, los derechos de segunda generación, sociales, culturales y económicos, en donde nosotros tenemos la capacidad de tener nuestra propiedad, se nos debe respetar la propiedad intelectual también, y ya en un tercer plano, pero no menos importante, que son los derechos de tercera generación, colectivos y difusos, en donde ya se protege aquí el medio ambiente sano, un medio ambiente
en donde sirva de progreso para la sociedad dominicana, y esos son los temas medulares que se deben de enseñar en las aulas. Y nosotros decimos que además de que usted lo expone, nosotros nos adicionamos su comentario de que debe haber una materia especializada solamente de la Constitución, establecida a sí mismo, o introducción al estudio del derecho constitucional, o simple únicamente una materia que a nivel de penso sea obligatorio sobre Constitución. Omar, vamos a la parte dogmática de la Constitución. Vamos a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales versan siempre sobre derechos humanos. Tenemos una comisión interamericana de los derechos humanos y también una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una actúa en primera instancia como si fuera un ministerio público, la otra actúa como un tribunal. Las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculantes en la República Dominicana. Mire, eso es un tema muy importante en la República Dominicana. Después de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre los extranjeros, ahí entonces inició todo un escenario para que se adjunte a esa sentencia una segunda jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en donde estableció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenía competencia sobre la República Dominicana a nivel constitucional porque no había superado el procedimiento interno, el adendum de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era el que tenía el adendum. No obstante, sí la República Dominicana superó el procedimiento constitucional para que tenga la validez en el sistema jurídico dominicano lo que son los postulados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué está sucediendo? Basado en esa estrategia, que ese adendum no se aprobó sobre las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí de la convención que establece cuáles son los derechos fundamentales, es que el tribunal se basa para establecer que la Corte Interamericana no tiene fundamento. Nosotros, como expertos en derecho constitucional y como especialistas en la materia, nos apartamos de esa teoría, porque consideramos que la República Dominicana debe de estar vigente con los cánones internacionales y al momento de ser un país que cumpla con el Pacta Sunt Servanda, que cumpla con las medidas más importantes de solidaridad internacional y con los compromisos internacionales. En esa misma materia nosotros de manera subjetiva hemos dado aquiescencia para que la Corte Interamericana sí pueda juzgarnos. Por ende, hemos enviado a nivel de Estado, hemos enviado representación judicial para nosotros como Estado defendernos, pero también hemos acatado decisiones previas a la de la sentencia que estableció que no tenía competencia la Corte Interamericana y hemos cumplido la sentencia. En consecuencia, también hemos tenido jueces que ahí en la Corte Interamericana han sido dominicanos. Por ende, nuestro país no puede ahora desarrollar una postura, a pesar de que el tribunal de manera errada, el Tribunal Constitucional de manera errada emitió esta sentencia, pero todos conocemos que esos son temas que se apartan del derecho constitucional y profundizan en lo político. Hablábamos ahorita de los partidos políticos. Los partidos políticos a partir de la reforma del 2010 fueron constitucionalizados. Yo voy a señalar una expresión popular que dice, lo que es igual no es ventaja. Y vamos al aspecto de la primaria abierta y la primaria cerrada. Si usted quiere realmente ampliar los niveles sociales y de participación del pueblo dominicano, usted no se puede oponer a una primaria abierta, porque la primaria abierta es la que va a determinar y a identificar cuáles son los dirigentes de las organizaciones políticas que requieren el favor del pueblo dominicano. Mientras que la primaria cerrada se presta a muchísimas cosas porque tradicionalmente las primarias cerradas son las que han provocado todos los conflictos y todo este caos que tienen los partidos políticos. Pero además, nada está por encima de la Constitución de la República. Y yo pienso que si nosotros estamos planteando en este momento una modificación en la conducta de los partidos políticos, debemos inclinarnos hacia la primaria abierta, porque la primaria abierta se corresponde primero con lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo
que es un instrumento que está constitucionalizado. Segundo, con la participación del ciudadano, que es lo que se impone en estos momentos. Y tercero, porque realmente le abre la puerta a una nueva generación de participar en todo el concierto y el escenario político dominicano. ¿Qué tú opinas realmente? Si realmente se inicia todo un movimiento popular que apoye esa tendencia de participación del ciudadano a través de las primarias abiertas. El constitucionalismo dominicano ha tenido su mayor esplendor a partir de la constitucionalización del sistema de partido político. Nosotros consideramos, al igual que ustedes, que el sistema de primarias abiertas debe de ser desarrollado, debe de ser impulsado y debe de ser motivado, porque eso es lo que impediría que el liderazgo tradicional baje líneas políticas para incidir sobre determinados candidatos, porque en ese escenario entonces no se definiría cuáles son los candidatos que tienen las mejores condiciones y las mejores actitudes, ni cuáles candidatos son los más potables y los más notables. Solo con un escenario abierto en donde la militancia pueda de manera discreta, pueda de manera firme decidir sobre quién va a ser el nuevo candidato. En consecuencia, esto es lo que da una participación y un equilibrio al sistema democrático, porque nadie va a imponer sobre otro. Elementalmente, el sistema de primarias abiertas debemos de combinarlo con que sean simultáneas, para que los demás partidos políticos no puedan incidir. Lo que nosotros vemos de las primarias cerradas es que el liderazgo tradicional siempre va a imponer sus candidatos por lo que son aquellos que tienen una estructura a nivel nacional que puede incidentar. Se da esto por ejemplo, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Nosotros aspiramos a la presidencia del Colegio de Abogados de manera independiente. Pero ¿por qué nosotros aspiramos de manera independiente? Reconociendo que los partidos políticos tienen una estructura nacional y que envían una línea política por cada uno de los candidatos, pero nosotros creemos en el principio de la despolitización y despartidización del Colegio de Abogados para ubicarlo en los más altos estándares y tomar decisiones exclusivamente para mejorar las condiciones de los abogados. Esto no lo permiten los partidos políticos en sus candidatos, porque elementalmente cuando bajan esa línea política lo que quieren es que trabajen como sello gomígrafo de determinado partido. Pero si esto nosotros extrapolamos al sistema de partido político y nosotros como ente independiente que en un futuro podemos seguir aportando a la República Dominicana, y en República Dominicana solamente se permiten las candidaturas independientes a nivel de gremio, porque no se permiten a nivel de regiduría, de diputaciones, de senaduría ni de presidente de la República, como sí lo permite en Perú, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, elementalmente en un futuro aliarnos a un partido político, pero esto va a ocasionar que si determinado líder político envía una línea, no se van a tomar en cuenta cuáles son los principios ni las propuestas que nosotros queremos. Por eso nosotros consideramos que, y basado en un hecho real, que las primarias abiertas son el elemento principal para darle el relevo generacional y que otras ideas se empoderen del país para desarrollarlo de manera absoluta. Bien, Salvador, Omar, te dije el nombre de tu papá. Salvador, el papá. Bueno, en este momento nosotros debemos irnos a un breve corte comercial, cumplir con nuestros patrocinadores, y ya cuando regresemos, pues a la parte final, ¿verdad?, del programa, pues nos proponemos ampliar un poco. El tiempo es escaso cuando uno habla con una persona con la capacidad y el conocimiento que tú tienes. Me excusa lo de tú, que es quizá por la juventud tuya. Y sobre todo la juventud. Así que además no nos vamos a ir de aquí sin formularte algunas interrogantes, algunas preguntas en base a cuáles son tus planes respecto al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Señor director, vámonos al cambio.
Vamos, Juan, tu asignación. Ya saben, solo comida enlatada. Si al mundo tú quieres cambiar, haz lo que quieres realizar. El corazón lo hay que dar, ya es hora de empezar. Necesitamos el amor. Gracias. Sí, el amor abre el corazón. Un poquito de amor, sí, de amor abre el corazón. Un poquito de amor, sí, de amor, amor. Necesitamos. ¿Sabías que el agua potable que llega a tu hogar es la más barata? ¿Sabías que un metro cúbico de agua es igual a 5 tanques de 55 galones? Con Cora Plata pagas 10 pesitos. Y que el metro cúbico equivale a 264 galones, lo que es igual a 52 botellones. Con Cora Plata pagas 10 pesitos. Cora Plata, pensando en ti. Realicé mis sueños, me enseñaste a volar y que no hay montaña que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, eres tú mi inspiración. Mis sueños los viví y es por ti. Realicé mis sueños, me enseñaste a volar y que no hay montaña que no puedo escalar. Siempre yo dentro de mi corazón, tú guías mi camino, mis sueños los viví y es por ti. El poder de la música lo tiene la 104.9. Una estación de Waldo Musso. Verano Casa Nelson. Vive este verano a plenitud en la Casa Nelson. Sol, playas, ríos y montañas. Todo lo que necesitas para disfrutar de este verano lo encuentras en Casa Nelson. Neveras playeras, sombrillas, sillas, mesas, trajes de baño, sandalias, pareos, bermudas, lentes de sol, sombreros, cremas, toallas, protectores solares, piscinas, salvavidas, pelotas playeras y mucho más. El verano está en la Casa Nelson. Ven y refréscate con los precios que tenemos para ti. Casa Nelson, Separación 28, Puerto Plata.
Cable Puerto Plata, con la mejor imagen. De regreso con todos ustedes, queridos amigos televidentes, hoy con el tema acerca de la Constitución de la República Dominicana, acompañados del licenciado Omar Ramos Camacho, experto en esta materia y quien pues nos está brindando una serie de aportes a este tema. Queremos recordarle que este es su programa, Debate Dominical, cada domingo de 10 de la mañana a 12 meridiano, por este canal 10 de Musavisión, pasión por la televisión, de Telecable Puerto Plata. Nuestros patrocinadores, la Oficina de Abogados Camilo Brugal, Consultores de Ley, localizada en esta ciudad, en la calle Belén número 8, esquina 30 de marzo, con los teléfonos 809-261-3111 y 809-481-2590. Todo un equipo de profesionales están allí para tratar sus asuntos de interés legal en unas bellísimas y cómodas oficinas. También Inversiones Imperial en la avenida 26 de agosto de esta ciudad, número 25, con el teléfono 809-586-5767, donde les esperan para ayudarle a resolver todos aquellos imprevistos, todas aquellas urgencias de dinero que usted sabe que se presentan cuando uno menos las espera. Y no se puede demorar uno, hay que buscar solución. Bueno, pues vaya a Inversiones Imperial SRL, un personal que le ofrecerá un trato personalizado, sin muchas trabas, y pregunte por los señores Roque y Memo Brugal. Reinaldo Pan, Panadería Reinaldo, está en la entrada principal de San Marcos, elaborando cada día un pan fresco, seleccionando ingredientes de calidad, cuidando su salud, su nutrición, y que usted se deleite cuando consuma nuestros productos. Pan, postres, dulces. Su teléfono es el 809-261-6840 y el 829-434-9779. Echavarría Morrover y Asociados está en la calle Villanueva número 50, primer nivel, en la Plaza Trocha, en esta ciudad de Puerto Plata, próximo a las oficinas de Cora Plata. Y ellos les esperan ofreciéndoles servicios de seguro para su vehículo, para su propiedad. Si usted también necesita resolver un asunto de fianza judicial, vaya a Echavarría Morrover y Asociados. Ellos además tienen servicio de transporte y un departamento en donde le prestan asistencia contable para que usted se ponga al día con todo lo que tiene que ver con sus estados financieros y la liquidación de sus impuestos. Pregunte por la licenciada Marisol Almonte, de lunes a viernes, 8 de la mañana a 12 meridianos y 2 a 6 de la tarde. Teléfono 809-586-6691. Y en la Junta Distrital de Maimón, el señor Ramón Saldaña, su director, con un equipo de personas comprometidos con esa comunidad, con ese distrito, buscando solución a los problemas que allí surgen, arreglando instalaciones, reparando caminos vecinales,
cuidado de sus instalaciones deportivas, construyendo y buscando que personas se interesen por invertir allí. Así que la Junta Distrital de Maimón en esa noble y trabajadora comunidad. Bien, vamos a continuar con nuestro programa de hoy, con la presencia del distinguido abogado, distinguido jurista, especialista en materia constitucional, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Católica de Santo Domingo, y aspirante, ahí vemos en pantalla la imagen, aspirante al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Nos referimos al licenciado Omar Ramos Camacho, quien tiene proyectos interesantísimos y que nos sorprende por su juventud, en cierto modo. Lógico, los jóvenes van como va la vida hoy día, van rápido también, adquiriendo conocimientos. Nacieron muchos, se alfabetizaron en términos tecnológicos, informáticos, desde que, ¿verdad?, alumbraron a esta vida, fueron alumbrados a esta vida. Y pues estamos teniendo una interesante conversación y escuchando opiniones sumamente importantes de un hombre joven. Y entre las cosas que nosotros queremos tratar, se nos van a quedar algunas, vemos que ya el tiempo avanza. Yo quería hacer una pregunta con relación a las reformas constitucionales. ¿Cuáles de esas reformas responden a una tendencia liberal y cuáles responden a una tendencia conservadora? Miren, cuando nosotros analizamos la Constitución del 2010, que en nuestro caso es la más avanzada para la República Dominicana, elementalmente la de 1963 también es un referente de desarrollo. No obstante, cuando hablamos de constituciones liberales, existen algunas médulas principales que deben de tocarse. Uno, constitucionalización de los partidos políticos, constitucionalización del derecho internacional, constitucionalización de la economía. Cuando nosotros hablamos de la constitucionalización, es que nuestra ley sustantiva se establezca de manera descriptiva la importancia de los partidos políticos, la importancia de nosotros ser un ente socializador en el derecho internacional, pero también que se establezca el tipo de moneda, que se establezca cuál es la economía que debe de, y los cánones progresivos que debe de tener nuestro financiamiento. En esa medida, la Constitución del 2010 elementalmente es la Constitución que nosotros podemos citarla como una reforma liberal, como una reforma que busca el progreso, que busca el desarrollo de la República Dominicana, porque se aportaron nuevos derechos fundamentales, se aportaron nuevos derechos y garantías. Por ejemplo, del derecho a la educación en la Constitución actual se desmembra la importancia de que también el derecho al Internet sea un derecho fundamental, porque esta Constitución de manera precisa estableció que los derechos fundamentales no tienen carácter limitativo, sino que deben de interpretarse de manera progresiva y en favor de la persona que se le está vulnerando el derecho fundamental. No tenemos la menor duda que en determinado momento en las escuelas públicas aquí se pudiese interpelar una acción de amparo o levantar una acción de derechos fundamentales para que en las escuelas públicas todos los infantes, todos los adolescentes tengan un acceso al Internet, porque ya elementalmente es una garantía de progreso a nivel de educación. Cuando nosotros entonces analizamos de manera contrapuesta las reformas conservadoras, elementalmente son aquellas que versan de manera interesada por un partido político, por una persona o por intereses privados, para reformarla, no para beneficiar a las grandes mayorías ni a la sociedad dominicana, sino exclusivamente para lograr un propósito político o jurídico determinado, que es el caso de reformar la Constitución estrictamente para fines de cambiar el modelo presidencial. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar son estas reformas conservatorias, porque lo único que buscan es que intereses partidarios, intereses personales se
fundamenten por encima de la Constitución. Y cuando nosotros analizamos que vivimos un Estado constitucional en donde gobernantes y gobernados debemos respetar no solamente ya las leyes, sino también la Constitución, lo más importante aquí es limitar el poder de los partidos políticos, limitar el poder de los estados, de la separación de poderes, y así, solamente así, vamos a tener una República Dominicana que se encamine a un país desarrollado. En ese contexto, ¿cómo tú defines la reforma constitucional del año 1857, la llamada reforma de Moca? Miren, la reforma de Moca, elementalmente todas las constituciones tienen temas favorables y temas desfavorables. Cuando nosotros analizamos una constitución pasada en 1844 como la de Pedro Santana, que estableció en ese artículo 210 la declaración de que no tenía responsabilidad de las medidas que tomaba como presidente, oye, nosotros la comparamos con la constitución de Moca, elementalmente ha tenido un avance significativo. Pero lo más importante de las constituciones, de las 39 reformas constitucionales que en República Dominicana se debe establecer, es que las reformas no son negativas, las reformas son positivas siempre y cuando se fundamenten por más derechos, por más garantías y se enfoquen en los límites de los gobernantes, en que la Constitución no solamente es aplicada para el pueblo, que la Constitución no es solamente un pedazo de papel. En eso vino a fortalecer la Constitución de 1856 si nosotros la analizamos de manera independiente y de manera objetiva, por lo que nosotros consideramos que a grandes rasgos, como todas tienen debilidades, esta podría ser un elemento también de referencia para nosotros multiplicar los conocimientos que en ella se edificaron para favorecer una futura reforma constitucional dominicana. Omar, acabas de mencionar el hecho de la Constitución pedazo de papel, o sea, y nosotros eso también nos inquieta, nos mantiene ocupados analizando un poco esa situación. Y contrariamente hoy día a esa frase que se le atribuye al doctor Joaquín Balaguer y que han dicho, por ejemplo, yo decía que Humberto Salazar, un reformista, ¿no? Dice que no fue Balaguer quien primero la pronunció, sino que fue en Rusia. Pero bien, el caso es que hoy día se habla de que todo se constitucionaliza, todo. E incluso crea una serie de discusión continua. El hecho de que el Tribunal Constitucional es apoderado, ¿verdad?, de manera frecuente sobre distintas situaciones que surgen. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que nos hemos mantenido como en el mismo lugar, o sea, como una especie de aterrizaje? ¿Nos hemos mantenido aterrizados? ¿Hemos avanzado en algunos temas constitucionales? Quizás también hemos avanzado y luego retrocedido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo tú ves esa realidad hoy día? Hemos avanzado a nivel constitucional en la República Dominicana porque con la configuración de un tribunal constitucional que salvaguarde los intereses de la Constitución Dominicana, que defienda los derechos fundamentales y cree un orden constitucional, elementalmente tenemos que evidenciar aquí un avance significativo, porque aquí se le está dando la importancia de que la Constitución tiene un carácter normativo. Nosotros considerábamos antes que simple y únicamente las leyes son las que hay que cumplirlas y que la Constitución era un pedazo de papel en donde solamente existía teoría de un Estado. No, ahora vamos más allá e inclusive ya en el preámbulo de la Constitución Dominicana, que viene siendo una introducción y que establece modelos históricos y en qué se inspiraron el constituyente de la República Dominicana para dotar de una nueva constitución. Entonces ya desde ahí, cuando nosotros analizamos sentencias del mismo Tribunal Constitucional y también sentencias como la de España, establecen que hasta el preámbulo se debe de interpretar y aplicar para nosotros poder concretizar los fundamentos elementales que debe de tener en cada sentencia el Tribunal Constitucional. En consecuencia, los avances más importantes se estableció en la Constitución del 2010 cuando se edificó un tribunal especializado que va a defender el orden constitucional, y ya lo hemos visto en otras categorías como en la sentencia de los militares cuando se le vulnera el debido proceso a nivel de su institución, de la policía o de los militares, y ordena el Tribunal Constitucional su reingreso. No solamente ordena su reingreso, sino que con todas las condiciones que dejó de percibir, tanto sueldos como ascenso de los rangos. O sea que ya ahí comenzamos a ver cómo el debido proceso, la tutela judicial efectiva por un caso específico han venido desarrollándose, pero también es el caso del derecho al agua, de una sentencia muy importante que citó el Tribunal Constitucional, en donde estableció que la falta de pago en un condominio no es
es un elemento sine qua non para que un presidente de condominio tome la decisión radical de privar el agua, porque el agua es un derecho fundamental, es vida para la sociedad dominicana, y que existían métodos menos coercitivos como el debido proceso de ley para solicitarle al condómine que no ha pagado, que se pague la cuota del mantenimiento, pero no de manera unilateral y un elemento también a la fuerza, cerrarle el agua, porque esto pudiese ocasionarle enfermedades, temas de salud perjudiciales para esa persona y para su familia. Bien, mira. Pero también el mismo Tribunal Supremo Electoral lo creó la Constitución de 2010. Sí, de hecho, viendo todo eso, ese panorama, ¿verdad?, de progreso en ese sentido, vamos a irnos un poco, queremos aprovechar esta última parte del programa para tratar en relación al proyecto de la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y vamos a comenzar por un tema que tenemos entendido no se ha terminado de solucionar, cursa en el Congreso, propuesta para resolver lo referente a aquella sentencia que dictó el Tribunal Constitucional declarando la ley que creó el colegio inconstitucional. O sea, ¿qué harías tú? O sea, eso aparentemente está durmiendo. Eso es lo que yo percibo. ¿Qué harías tú en ese sentido? Nosotros aspiramos a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana para situar a nuestra institución en los más altos estándares de la debida administración pública, para ubicarlo como un referente moral y ético frente al Estado de la República Dominicana, porque vamos a inyectarle transparencia, publicidad, coordinación, organización, economía al momento de nosotros administrar los recursos. De esta forma nosotros garantizamos y aseguramos que le vamos a devolver la institucionalidad, la gloria merecida a nuestro Colegio de Abogados y sobre todo la dignidad a nuestro colegio, pero también la dignidad a los abogados que ejercen su práctica jurídica. Sobre el tema muy importante de la ley de abogados, es que ahí ya nosotros comenzamos a ver las debilidades que nosotros tenemos como gremio, porque el Colegio de Abogados debe de jugar un rol activo para que esa ley salga de ese limbo jurídico en donde no se sabe qué leyes que está normando. Por eso nosotros tenemos que lograr la presidencia, para nosotros ubicar ese Colegio de Abogados con estándares en donde se nos respete, cambiar la percepción social del Colegio de Abogados. Ahora mismo, lamentablemente, los abogados que hacen vida gremial simple y únicamente aspiran a la presidencia porque consideran un motín. Nosotros aspiramos a la presidencia del Colegio de Abogados de manera independiente, sin tomar en cuenta los partidos políticos, porque consideramos que el principio de la despolitización y despartidización debe ser una realidad en el Colegio de Abogados, porque de esa es la única forma que nosotros podemos garantizar que vamos a trabajar para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los letrados, integrándolo y de manera participativa y equilibrada a los partidos políticos elementalmente en nuestra junta directiva, pero no para nosotros ser un sello gomígrafo determinado partido, sino exclusivamente para trabajar desde el Colegio de Abogados para construir un Estado social y democrático de derecho más preferente para los abogados. Mira, Omar, anteriormente existía lo que se llamó Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA. Y creo que el colegio se creó por ley. Y esa ley establecía realmente de que el Colegio de Abogados fuera financiado con recursos de los contribuyentes. Hemos visto pasar por la presidencia del Colegio de Abogados una serie de presidentes que parece que no han manejado con mucha honestidad esos recursos que reciben el Colegio de Abogados. Y todo parece indicar que han sido dilapidados. Muchos presidentes de esos colegios han recibido donaciones por parte del gobierno, donaciones de apartamentos, se ha hecho trueque con propiedades del Colegio de Abogados y, en fin, no hay todo un sentido de transparencia en el manejo de los recursos del Colegio de Abogados.
Si tú llegarías a la presidencia del Colegio de Abogados, ¿qué va a llegar? ¿Qué tú harías? Elementalmente nosotros tenemos que cumplir con el Estado de Derecho, con las normas que establecen la transparencia administrativa en el Colegio de Abogados. Nosotros tenemos que utilizar el portal institucional como un referente de publicidad para que los abogados y la sociedad dominicana en sentido general sepan en qué nosotros invertimos los recursos que nos llegan, pero también que valoren y puedan escrutinar la nómina que nosotros tendríamos en el Colegio de Abogados, quiénes son, cuánto cobran, qué hacen en el Colegio de Abogados, porque de esa manera nosotros, al darle publicidad a eso, vamos a sintetizar los gastos que se van en recursos de personas que no apoyan ni trabajan adentro de la institucionalidad. Vamos a cumplir con la ley de contrataciones públicas para que de manera detallada y precisa en el portal institucional se puedan precisar quiénes son las compañías que solventan y que construyen un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. Elementalmente en esos cánones de transparencia tenemos que descifrar cuáles son los fondos que los recibe, cuántos son los fondos que los recibe y en qué nosotros lo vamos a invertir. Totalmente de acuerdo. También para nosotros fomentar una mayor transparencia tenemos que crear un espacio especializado para el acceso a la libre información, en donde los abogados puedan acudir personalmente o cualquier institución pública o privada de manera posible pueda interpretar, pueda acceder a los datos que justifican los consumos y las inversiones que nosotros hacemos desde el Colegio de Abogados. Lo que nosotros sí le podemos garantizar a la sociedad dominicana es que esta inversión que nosotros vamos a hacer siempre van a ser en interés colectivo de la grande mayoría. Por ejemplo, tenemos que gestionar ante el gobierno central seguros médicos para aquellos abogados que lamentablemente no pueden costearlo y necesitan para ellos y su familia, pensiones para aquellos abogados que han dedicado toda su vida al libre ejercicio pero no han acumulado la riqueza necesaria para vivir su vejez con dignidad, un plan de solidaridad en donde los abogados puedan acudir al Colegio de Abogados frente a una situación especial como el cáncer y el Colegio de Abogados pueda responderle a nivel de salud. Otro tema muy importante para nosotros cambiar la percepción del Colegio de Abogados y totalmente la transparencia, inyectarle más publicidad a los fondos, es crear y aplicar los códigos deontológicos de la justicia dominicana adentro del Colegio de Abogados y también un gran congreso para que nos visualicen ya a los abogados defensores, a los jueces, a los ministerios públicos como un solo órgano que actuamos con orden, con disciplina, exclusivamente para constituirnos en un referente moral y ético profesional para la República Dominicana. Por ejemplo, los abogados dentro del sistema de la seguridad social dominicana que no sean empleados públicos, porque si son empleados públicos entran al sistema contributivo de SENASA. Pero hay un régimen dentro del sistema dominicano de la seguridad social, que es el régimen contributivo subsidiado. Yo pienso que ahí entran los profesionales liberales, entre ellos los abogados. En estos momentos, el régimen contributivo subsidiado no está en función. ¿No estarían ustedes dispuestos a agilizar realmente una acción que permita de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social establezca ya normativamente el régimen contributivo subsidiado? Nosotros tenemos un programa y unas propuestas que vamos a concretizar de manera particulares y detallada para dar respuesta a las principales demandas que tradicionalmente los entes que han hecho vida gremial, que nos han traicionado a todos los juristas, no han dado solución porque simplemente van a beneficiarse de manera particular. Nosotros vamos a lograr la presidencia, es justamente para nosotros darle respuesta concreta a cada una de las situaciones que presentan los abogados y en esa está el seguro médico. Nosotros vamos a utilizar las vías de derecho y alternativas de conflicto para nosotros hacer realidad que los seguros médicos, o por lo menos de manera progresiva, o que creemos un plan piloto, sea con los fondos del colegio, o sea, como sería lo ideal, que el gobierno central vaya de manera paulatina inscribiéndonos en las instituciones correspondientes para que en el menor costo posible, el menor gasto posible, los abogados puedan tener seguros médicos de calidad, en donde cubra de manera importante enfermedades catastróficas, pero también que cubran para ellos y sus familias, con un fondo importantísimo sobre las medicinas que caigan en el mayor costo para que los abogados puedan vivir su
una familia con dignidad y tenga más dinero para invertir en la educación de sus hijos. Porque los abogados no tienen seguro familiar de salud. Omar, digo, los abogados que no están realmente dentro del régimen contributivo. Porque si es un abogado que es consultor jurídico, trabaja en una dependencia pública, pues está en el régimen contributivo de Senat. Pero aquellos que no están dentro de ninguno de los regímenes, ni del régimen contributivo ni del régimen subsidiado, están al margen de un seguro familiar de salud. Omar, una de las aspiraciones y de las necesidades que nosotros observamos en la clase profesional de aquellos, de los abogados, es que continuamente muestran empeño en ampliar su nivel de conocimiento, en la capacitación, y se hace necesario incluso para poder desempeñar mejor su ejercicio y contribuir más con el sistema de justicia de nuestro país. Y pensamos que, por ejemplo, ahora en elecciones se nota a veces que se hacen, se organizan y programan actividades de formación para los abogados, se desplazan a distintas provincias, los aspirantes a la presidencia y eso. Sin embargo, pensamos que esa no es la vía. Yo pienso que bien se pudiera producirse un acercamiento más genuino, más sincero, con una intención más clara, más sana, con las universidades. ¿Por qué? Porque una de las razones, digo esto porque también he notado que una de las razones que limita a los abogados en ese propósito son los recursos. O sea, realizar una maestría, un doctorado, una especialidad, lo que sea, cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Tú te propondrías o está en tu agenda algún plan sobre ese asunto, sobre ese particular? Mire, nosotros consideramos que la educación de los abogados va a ser el elemento fundamental, porque de esa forma que los abogados tengámoslos con más principio y también con más profundidad sobre los conocimientos de la ciencia jurídica, vamos a tener una percepción social distinta ante la República Dominicana del colegio y de los letrados. En esa línea nosotros vamos a multiplicar los diplomados, pero ahora sobre ramas del saber, sobre ramas del derecho contemporáneo, derecho constitucional, derecho burocrático, derecho económico. Totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que ya los diplomados son importantes, pero debemos evolucionar porque el mercado profesional es más exigente y un diplomado simple no basta para posicionar al abogado como un gran consultor jurídico de cualquier institución pública o privada, por lo que se hace necesario una maestría, que el Colegio de Abogados desde la escuela de nosotros institucional fomente, construya y edifique que al menor costo posible los abogados de la República Dominicana puedan acceder para estar edificados y actualizados con los conocimientos del saber. Eso se puede lograr. Lo que sucede es que en el Colegio de Abogados los entes que tradicionalmente han logrado la presidencia no tienen la disposición de trabajar para su comunidad jurídica, no tienen la disposición de lograr las metas ni las soluciones porque simple únicamente llegan para beneficiarse de manera particular, de manera individual. Nosotros sí aspiramos a la presidencia de abogados para crear mejores condiciones de vida y es por esto que lo estamos haciendo de manera independiente, sin un partido político, porque consideramos que los partidos políticos ahora mismo lo que hacen es que llevan a un candidato para que sea un sello gomígrafo de ellos, pero nosotros no, nosotros tenemos un plan de gestión, unos programas, unas propuestas, unas especificaciones necesarias que desde que logremos la presidencia vamos a actuar con transparencia, con publicidad y dándoles conclusiones a cada una de las demandas sociales que durante años los abogados no se nos han respondido. Bueno, ya tenemos pocos minutos, pero antes no podemos ir. Yo esta pregunta pues la tengo. ¿Cómo anda en la candidatura? Es un trabajo arduo, hay que recorrer el país prácticamente. Sabemos que en Santo Domingo tu nombre es vivo, te conocen, pero en las provincias a veces no resulta igual. O sea, hay que trabajar
pero estamos trabajando arduamente para llevar una propuesta, una visión, unos principios a todos los abogados de la República Dominicana. Esta es la cuarta vez que nosotros visitamos la provincia de Puerto Plata para presentarles nuestra propuesta, nuestro fundamento de sinceridad, de ética, de moral, de que sí se puede construir un colegio de abogados diferente. Hoy tienen la oportunidad los abogados el sábado 2 de diciembre de votar por más de lo mismo, que significa los candidatos del PLD y del candidato del PRM, o nosotros que brindamos una diferencia segura y esperanzadora de que vamos a cumplir con cada uno de los cánones necesarios para que la República Dominicana desde el Colegio de Abogados se pueda situar. Las encuestas ahora mismo nos están dando número 1, gracias a Dios, citando encuestas de relevancia como la del Nuevo Diario y otros personajes de incidencia de la comunicación nacional, por lo que nosotros ahora estamos formando un cuerpo de delegados que sean exigentes al momento de escrutinar los votos y defender los votos de cada una de las provincias. Tenemos la estructura necesaria para, en las 32 provincias y en las 3 seccionales adicionales que pertenecen a cada una de 3 provincias, defender y buscar los votos, llevarlos a las mesas electorales. Tú has partido de un espacio donde realmente la gente percibe de que no existe confianza en los dirigentes tradicionales y que las últimas encuestas que han salido, sobre todo publicadas en los periódicos, dicen claramente que el electorado en sentido general ha perdido la confianza en los partidos tradicionales. Y así mismo pasa con las instituciones. Las instituciones han venido siendo dirigidas por gente que no se merecen la confianza de nadie. Pero además, tú tienes la ventaja, y es lo más importante, que la gente exige el relevo generacional. Y en ese sentido, todo parece indicar que el posicionamiento tuyo en el seno de la población universal de los abogados se ha reposicionado de manera tal que ya te dan las encuestas el número 1. Y eso es importante. Bien, nosotros hemos llegado a la parte final de este programa de hoy, domingo 5 de noviembre del año 2017, que coincide con la víspera del aniversario de la Constitución Dominicana, que ha sido nuestro tema central de esta mañana. Y además coincide con el aniversario, en el día de mañana, 6 de noviembre, también del primer año de este programa, que estos dos humildes servidores, el exdiputado Rafael Mena Castro y quien les habla, pues nos hemos comprometido y hemos aceptado el reto, la tarea, y estamos tratando de seguir adelante. Y hoy hemos contado con la presencia de un distinguido dominicano, un joven abogado. Se trata de Omar Ramos Camacho, que como ya ustedes han escuchado, es un profesional completo, empeñado en contribuir con el desarrollo no solo del Colegio de Abogados de la República al cual aspira, sino del país, porque está ahora mismo en las aulas, trabajando con la juventud, con su generación, les decía yo a él ahorita, porque él es bastante joven. Así que, Omar, para nosotros ha sido un placer. Nosotros siempre dejamos a los amigos televidentes que valoren este esfuerzo, este empeño, y tenemos la opinión, la percepción de que tu presencia aquí esta mañana ha dejado muchas cosas positivas, muchos aportes, muchas informaciones, orientaciones sobre temas esenciales como lo es el de la Constitución y otros asuntos que hemos tocado. Así que muchas gracias y quedan abiertas las puertas. Amén, amén, muchas gracias. Bien, señores, para nosotros un placer y solo nos resta ya despedirnos y hasta un próximo programa. Gracias por acompañarnos.